Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un día excepcional, maravilloso. Mi nombre es Melissa y por si no me conoces o eres nuevo en mi canal, aquí hablamos de leyes de atracción, de abundancia, de espiritualidad y de todas las cosas hermosas que el universo tiene para ti. El día de hoy quiero hablarte acerca del efecto Pigmalión. Seguramente ya lo habrás escuchado alguna vez y no es más que la potencial influencia que ejerce un grupo de personas o un grupo de individuos hacia los resultados y el desempeño que va a obtener alguien en particular o alguna situación en específico. ¿Qué es todo esto? Bueno, normalmente cada quien tiene una percepción de la realidad diferente a la de los demás, pero habitualmente en grupos de personas y en sociedades tenemos como que la misma expectativa, el mismo subconsciente colectivo hacia los resultados que va a tener alguien o determinada persona. Por ejemplo, normalmente en un entorno, cuando tenemos un niño, todos los miembros de la familia tienen la misma expectativa sobre ese niño, sobre lo que va a hacer, sobre cómo se va a desarrollar, sobre cómo va a crecer, cómo va a hablar, qué le va a gustar, qué no le va a gustar. Y todas esas expectativas y todo ese potencial que tenemos nosotros puesto en esa persona va a determinar los resultados que esa persona tenga a corto y largo plazo. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta y tu entorno lo hace contigo, tanto sin querer como de manera intencional. Esto aplica para todo. Es como la forma en la que el entorno influye en la manera en la que un individuo se va a desarrollar y la forma en la que vas a mostrar resultados. Es el efecto observador. Es tan fuerte la conexión y somos energía de verdad que sí influye aunque no lo tengamos nosotros presente todo el tiempo, aunque no todo el tiempo estés pensando en eso. Por eso siempre te digo, y en mi video pasado te mencionaba, que no te dejes contaminar y que no te dejes influenciar por lo que te van a decir y por la opinión de los demás, por el efecto Pigmalión. Si todo tu entorno cree que tú vas a lograr algo, es más probable que lo logres que si tu entorno no cree en ti. Desgraciadamente así es. Y es casi mágica la conexión que existe, pero funciona. Incluso está comprobado científicamente. Se han hecho muchos estudios científicos sobre el efecto Pigmalión y es completa y 100% real. Es fuertísimo lo que significa. Quiere decir que si tu entorno tiene muy pocas expectativas sobre los resultados que tú vas a presentar o sobre tus capacidades, tú las vas a reducir y no vas a lograr lo que quizá tú estás pensando, sino que vas a dar el resultado que todo tu entorno está esperando que des. Te vas a ir por el camino que ellos quieran, independientemente de que tú lo quieras o no. Entonces, en ti está el poder de decidir si vas a hacer que se cumpla lo que la gente está diciendo. Es como una teoría que también le llaman la teoría de la profecía autocumplida, porque tanto te lo dicen y tanto piensan en eso que termina sucediendo y entonces dices, ¿qué pasó? Yo decía que no me iba a suceder esto y toda mi familia me lo decía y terminó sucediéndome muy en contra de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y si desgraciadamente todo tu entorno se unió para pensar algo en contra tuya, o sea, no por hacerte un mal, sino que esa era la percepción que ellos tenían, terminas dándole gusto porque terminaron dominando tu vibración, terminaste vibrando tú al mismo ritmo que ellos. Desgraciadamente o afortunadamente, así es. Todas las vibraciones superiores dominan a las inferiores. Por más alto que tú estés vibrando, si están vibrando más fuerte que tú, para bien o para mal, te van a arrastrar con ellos. Por eso te digo siempre que tienes que ser muy selectivo y tienes que ser muy cuidadoso con lo que permitas. Así sea tu familia, así sean tus seres queridos, tienes que poner límites y tienes que decidir por ti.
y cumplir tus propias expectativas, no las de los demás. Me gusta siempre contarte historias, platicarte vivencias o alguna narrativa, algo que me hayan contado, y quiero platicarte acerca de varios ejemplos que te pueden como que dejar más en claro acerca del efecto Pigmalión. Uno de ellos es que está fundamentado científicamente. En una escuela había un grupo de estudiantes, el cual necesitaban dividirlos. Los estudiantes que estaban por encima de la media, por encima del estándar, o sea, los superdotados, y los que estaban por debajo del estándar, que era la gente que necesitaba una educación especial, eran niños que necesitaban un especial apoyo y un impulso porque no cumplían con las expectativas y con la media, eran niños por debajo de la media. Entonces decidieron dividir en dos grupos los que ellos consideraban que estaban mucho más bajos y los que estaban por arriba de la media. A los de la media, a los estándar, los dejaron donde estaban. Entonces dijeron, bueno, vamos a impulsar a los que están por encima de la media, a los que consideramos superdotados, dándoles más información que a los de su edad y que a los de su grupo para que se superen aún más, porque tienen las capacidades superiores al resto de los alumnos. Entonces los vamos a llenar más de información, los vamos a presionar un poco más y los vamos a tratar como superdotados para que lo logren, para que sean de verdad unas personas sobresalientes y para que vayan ascendiendo grados antes que los demás. Y a los que están por debajo de la media los vamos a poner en unas clases especiales para ponerlos al corriente. Dicho de otra manera, pues los vamos a tratar como niños que van más atrasados que los demás. Los vamos a tratar así, vamos a ir de acuerdo a sus capacidades y nos vamos a ir más lento que con los niños que cumplen con el estándar porque son niños que lo necesitan y son niños con un aprendizaje más lento. Que de entrada ahí, híjole, pues etiquetar, ¿no? Luego a poner las etiquetas, pero ahí va lo del efecto Pigmalión. Pues resulta que cuando estuvieron haciéndole pruebas a todos los niños para detectar cuál estaba arriba de la media, cuál estaba en el estándar y cuál estaba por debajo, terminan los estudios y entonces cambiaron el sobre sin querer. Hubo un error del cual no se dieron cuenta hasta mucho tiempo después. Entonces resulta que los niños que estaban arriba de la media los pusieron en el grupo de los que necesitaban apoyo y que estaban por debajo de la media. Y al revés, los que estaban por debajo de la media y tenían un lento aprovechamiento los pusieron como si fueran superdotados. Entonces los maestros, al dividirlos en grupos, los empezaron a tratar como los habían clasificado, como los habían etiquetado. Y entonces ellos empezaron a dar clases al grupo de los superdotados, ¿no? Que en realidad eran los niños que iban un poquito más atrasados que los demás. Los empezaron a tratar como superdotados, les daban clases súper avanzadas para su edad, los empezaron a impulsar, los empezaron a enseñar más cosas. Total que los niños empezaron a tener unas calificaciones muy buenas, empezaron a superarse más y eran mucho más inteligentes y tenían mejores calificaciones y más conocimientos que los del estándar, como era de esperarse, ¿no? Porque supuestamente era el grupo inteligente. Y entonces a los niños que estaban en el grupo de lento aprendizaje y de bajo rendimiento, los empezaron a tratar como tal. Entonces se iban lento y les explicaban de a poquito y les dejaban tareas como si fueran niños más pequeños para que poco a poco fueran agarrando el ritmo hasta que se pusieran al estándar. Y entonces, pasados los meses, les vuelven a hacer pruebas. Y efectivamente, ¿no? Para ellos fue, sí, el grupo de superdotados sigue siendo superdotado y el grupo de niños de bajo rendimiento siguen siendo de bajo rendimiento. Pero entonces alguien se dio cuenta que habían cambiado los sobres. ¿Y qué pasó? Pues que entonces los que sí de verdad tenían unas calificaciones y un aprovechamiento por arriba del estándar, bajaron hasta por debajo del estándar. ¿Por qué? Porque era la expectativa que el entorno tenía de ellos. Al creer que eran niños por debajo de la media,
Entonces, de verdad empezaron a mostrar los resultados por debajo de la media, que era lo que todo el mundo esperaba, porque para ellos era lo lógico. No tenían idea que habían cambiado los sobres. Y los niños que habían puesto como superdotados, que en realidad eran quienes tenían menor aprovechamiento que los demás, se estaban comportando prácticamente como niños genio y tenían un aprovechamiento altísimo y tenían unas capacidades maravillosas. Entonces se dieron cuenta que efectivamente el entorno y el trato que tienen los demás hacia ti y la expectativa que ponen en ti influye para el desarrollo y para cómo te vas a comportar. El resultado tiene mucho que ver con lo que los demás están esperando. Quiere decir que como tú seas tratado y como tú te sientas que es lo que están esperando de ti, es lo que vas a dar. Y la mayor parte de las veces ni siquiera te das cuenta, es inconsciente. Tenemos muchísimo poder y estamos conectados unos a los otros. Entonces, ¿por qué no tenemos unas expectativas súper altas para toda la gente que nos rodea, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos? Y entonces todos vamos a estar siempre buscando más y buscando nuestro desarrollo, nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de ir por la vida pensando, ay, no lo va a lograr. Ay, no, no puede. O frustrándote porque dices, es que yo quiero dar más y mi familia me dice que no soy capaz. Es que yo quiero tener más dinero, pero mi familia me dice, no, nacimos pobres y tienes que quedarte en el nivel en el que estamos. No tienes que asumir a más. Y entonces te la empiezas a creer y es el resultado que terminas dando. Si tienes hijos, te darás cuenta que necesitas tener altas expectativas en ellos y creer que son capaces de lograr cuantas cosas se propongan para que así sea. No los limites. Si a ti te sucedió o si al escuchar mi historia te sentiste identificado, te darás cuenta que no lo hicieron a propósito, pero que sucedió y que muchos de tus resultados tuvieron mucho que ver con tu entorno. Entonces, si está en tus manos el cambiar el destino de alguien y el tuyo, qué mejor que hacerlo, de verdad. Si tienes hijos, déjalos que fluyan, deja que busquen su desarrollo, no los limites, no pienses en chiquito y tú no te permitas bajar el listón de tus anhelos. Si tú quieres, digamos, tu meta es comprarte una casa que cueste 5 millones. Pero entonces tu entorno, tu trabajo, la gente, tu pareja, tu familia, no creen que lo puedas conseguir, no creen que lo puedas merecer, no creen que seas capaz. Y entonces te la empiezas a creer que tú solito vas bajando el listón y dices, bueno, tal vez tengan razón, entonces voy a buscar una casa de 3 millones. Y luego después te dicen, no, es que sigues volando muy alto y sigues pensando demasiado y creo que no lo vas a lograr. Y entonces bajas el listón y le bajas a 1 millón y así sucesivamente. Y no debes permitirte hacer esto. Si la gente que te rodea tiene pocas expectativas de lo que vas a lograr, déjalos de lado y no permitas que influyan en tus resultados. Ya si pones en práctica todas las leyes de atracción, si pones en práctica la física cuántica, si pones en práctica la espiritualidad, sabrás que no tienes que permitirlo. Si alguna vez te lo permitiste y alguna vez sucedió, ya no se vale que teniendo el conocimiento lo sigas permitiendo. No lo permitas, ni te permitas tú mismo sabotearte, porque luego también nosotros nos autosaboteamos y empezamos a decir, no, no lo voy a lograr y no soy capaz, etcétera, etcétera. Pero si alguien de tu entorno no cree en ti, déjalo de lado. Y tú tienes que creer en ti y tienes que lograrlo y tienes que ir a por tus sueños. No hay de otra. No permitas que el entorno decida lo que vas a hacer tú o tus logros, tus resultados. Cuando estaba estudiando educación, una maestra que se dedicaba mucho a la educación especial para situaciones diferentes de los niños, nos platicaba que ella trabajaba mucho en los preescolares especiales para niños con
síndrome de Down, con algún tipo de parálisis, con algún tipo de problema. Nos estaba explicando acerca de las características de diferentes tipos de discapacidades y de diferentes tipos de condiciones genéticas. Llega el turno de hablar de la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Nos cuenta la maestra que en aquel entonces, cuando empezaba a trabajar y a estudiar todo eso, bueno, pues eran otros tiempos en los que se creía que un niño con síndrome de Down no era capaz de lograr nada, ¿no? Y que no era capaz de estudiar y que no era capaz de valerse por sí mismo y de ser independiente y de vestirse, de ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces se les trataba como bebés o como personas incapaces. Ahora, pleno 2020, bueno, sabemos que eso no es verdad y que son incluso más inteligentes que el promedio y que son un ser humano maravilloso, igual que tú, que yo y que todo mundo, ¿no? Pero en aquel entonces, pues bueno, eran otras ideas. Entonces, hablando de esas características, nos dice que hay un tipo de trisomía que es una trisomía mosaico, en la que los rasgos físicos de un niño con síndrome de Down no se notan tanto como en los demás. Es un caso en, no sé, en 1 millón, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy extraño que esto suceda, que puede tener síndrome de Down, pero no es evidente en cuanto a los rasgos físicos. Entonces, nace una bebé con este síndrome, pero no se lo detectan porque no le notaron los rasgos físicos de ese síndrome. Entonces, pues la niña empieza a vivir con sus papás normal, ¿no? Fue una bebé normal, que gateó a cierta edad, que tomó bibi, que comió papillas, que todo lo hizo normal. Llega la etapa en la que tiene la niña que ir al preescolar y era una niña que empezaba a ser independiente, que ya podía ir al baño, que ya empezaba a tomar el lápiz, que podía hablar, que podía pedir las cosas. Un niño normal de 3, 4 años. Entra al preescolar y un día la maestra le empieza a ver ciertas características físicas o no sé, detectó algún rasgo en específico. Detecta ese rasgo, manda a hablar a los papás, la mandan a hacer estudios, la mandan con el médico y se dan cuenta que esa niña tenía síndrome de Down mosaico, el cual no era muy evidente que lo tuviera. Los papás empezaron a sentirse culpables por no haberlo detectado y por haberla tratado como una niña normal, y entonces empezaron a cambiar completamente el trato y la expectativa que tenían de ella. Entonces la empezaron a tratar como si fuera una niña incapaz y la empezaron a tratar como bebé. Entonces dijeron, no puede ir a la escuela, ya no va a poder hacer esto porque nosotros nos sentimos culpables de no habernos dado cuenta y entonces hay que tratarla diferente. Cuando no debieron haberlo hecho, la niña ni siquiera tenía idea. Y que además era una niña maravillosa, era una niña inteligente y era una niña normal. Pues entonces la empezaron a tratar así. Y cuando la maestra vuelve a ir a ver a esa niña, a ver cómo estaba y a ver qué había pasado, se dio cuenta que era una niña que volvió a usar pañal, que era una niña que dejó de hablar y empezó a balbucear otra vez. Empezó a ver una niña que tuvo un retroceso en su desarrollo, lejos de tener un avance. Empezó a tener un retroceso. Ella se preguntaba por qué, o sea, no era muy lógico que a raíz de que se dieron cuenta la niña hubiera tenido un retroceso. Entonces se dio cuenta el trato que los papás le estaban dando, desgraciadamente lejos de ayudarla, la perjudicaron. Y la expectativa que tenían puesta en ella cambió completamente y afectó tanto que la niña empezó a cesar su desarrollo, que incluso empezó a tener un retroceso. Cuando nos lo platicaron, fue impactante y fue casi increíble, y quiero compartírtelo porque muchas veces sin querer tenemos esa poca expectativa en alguien y no le permitimos desarrollarse, y a su vez quizá te haya pasado que alguien no te permitió explotar todo tu potencial por esa expectativa o por ese perfil bajo que la gente a veces quiere que manejes. Si tú te sientes capaz de algo y haces algo que los demás no hacen y eres bueno en lo que haces,
No tienes por qué callarlo, ni tienes por qué ocultarlo, ni sentirte culpable por saber más que otra persona o por ser capaz de hacer algo extraordinario. Todos tenemos un don y todos vinimos a este mundo a algo y no tienes por qué permitir que nadie baje el listón de tus expectativas y tampoco tienes que permitirte el bajar el listón y el tener pocas expectativas en ti o en alguien de tu entorno. Como te lo digo siempre, si lo aplicas en ti, lo vas a aplicar hacia los demás y los demás en los demás y así sucesivamente. Imagínate que todo eso que causa el efecto Pigmalión lo utilizáramos para un beneficio tanto tuyo como de todos los demás, este mundo sería muchísimo mejor de lo que ya es. Aquí lo que quiero es hacerte pensar y que te des cuenta que mañana puedes ser mejor que ayer y que hoy también ya eres mejor que ayer. Si hoy aprendiste algo y si hoy decidiste hacer algo diferente y hacer algo más y no quedarte en tu zona de confort, ya eres mejor que ayer. Y mientras mayores expectativas tengas en ti, mayores cosas vas a lograr. Y mientras más expectativas tengas en los que te rodean, en tus hijos, en tu pareja, en tus hermanos, en la gente con la que convives todos los días, mejores cosas van a lograr ellos también. Y si ellos están bien, tú estás bien porque estás limpiando tu entorno. Espero de verdad te sirva mucho. Espero te haya gustado, que te haya ayudado. Si es así, regálame por favor un dedito arriba, compártelo con quien creas que le puede servir, me vas a ayudar muchísimo. Espero te haya gustado mucho. Nos vemos muy pronto. Te bendigo, me bendigo. Nos amo. Nos vemos.